Educación, Gina Parodi, nos atiende a esta hora. Ministra, la saludamos desde Bruselas. En Colombia ya van a ser las 6 de la mañana, 30 minutos. Aquí es 1 de la tarde, 30 minutos. Y por supuesto muy interesados en su trabajo para igualar la educación en Colombia. Gracias por atendernos. Buenos días, ministra Parodi. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están? Pues yo tengo una preocupación porque desde que comenté esto muy temprano han llamado profesores y han dicho, esto es un saludo a la bandera. En Colombia esto hay que arreglarlo desde el fondo. Y no sabemos si la ministra va a tener plata para arreglar desde el fondo, porque con maquillaje esto no sirve. Lo primero que plantean es algo que me parece delicadísimo. Usted, ministra, dice, para igualar el sistema, los públicos tienen que estudiar el mismo número de horas que los privados. Pero, ministra, me dicen que en muchos casos los docentes de las escuelas públicas ganan más que los docentes de los colegios privados. ¿Ahí cómo se maneja la nivelación? Eso ocurre en Bogotá, por ejemplo. En Bogotá, en donde el distrito pone más plata de lo que le entrega la nación, usted tiene unos profesores en Bogotá, Julio, que ganan un salario más alto que en el resto del país. Pero no es cierto que en el resto del país, en los mejores colegios, y ahí quiero contarles cómo estamos para que entendamos de dónde viene la diferencia. Cuando nosotros cogemos todos los colegios públicos en Colombia y todos los colegios oficiales en Colombia, los colegios públicos, el 1%, Julio, 1% de los colegios públicos se encuentran en el nivel muy superior. Cuando usted mira los colegios privados, el 25% de los colegios privados se encuentran en nivel superior y otro 25% en nivel muy superior. Entonces usted mira y hay una desbalance muy grande entre colegios públicos y colegios privados. Y uno de los puntos, y vamos a llegar entonces al centro del debate, y es si tenemos o no recursos para hacer esta inversión en educación, es que los colegios privados claramente están invirtiendo más en infraestructura, en poder dictar clases en inglés, incluso en francés o en alemán, en tener maestros que hacen maestrías incluso en el exterior. Acabo de visitar un colegio aquí en el sur de Bogotá privado, en donde ya sus maestros están teniendo maestrías en las mejores universidades del mundo, y eso permite que esté en un nivel muy superior. Entonces, ¿dónde está la desigualdad en Colombia? Seguramente en muchas partes, Julio, pero núcleo, es que nosotros tenemos una educación privada de calidad y una educación pública que todavía tiene que transcurrir un largo camino en la calidad. Ministro, usted ha pedido 4.6 billones de pesos para la próxima vigencia para hacer que la jornada única sea posible. ¿Exactamente en qué se invertirá este dinero? ¿Y comenzarán por los colegios en concesión o por los colegios públicos que dependen 100% del país, del Estado? Los colegios en concesión, que son 100% públicos, es decir, un niño que va a un colegio en concesión en Bogotá o en otra parte del país no tiene que pagar. Tiene un modelo distinto, y es que es concesionado a los mejores colegios privados, pero la educación es pública, es completamente gratuita. Son todos colegios de jornada única. Y por eso, en un estudio que se hizo en Bogotá, la gran mayoría de ellos se encuentran entre los mejores colegios de la ciudad. Ojalá los podamos salvar. Ahora, esos recursos que hemos pedido, 1 billón de pesos, hemos pedido para que en el primer año podamos alcanzar a 1.300.000 niños. En total, en los colegios públicos en Colombia estudian 8,5 millones de niños. Este es un proceso gradual. Chile, que comenzó hace 17 años, hasta hace pocos años logró jornada única en el país, pero ustedes ven los resultados de Chile clarísimo en las pruebas PISA. En las pruebas PISA, para ponerlo que todos lo entendamos, Chile nos lleva 1 año de escolaridad en solo matemáticas. Es decir, se han producido cambios, lo tenemos que hacer, necesitamos los recursos. Esa es la discusión que hoy va a dar el Congreso de Colombia. Los recursos que están en el presupuesto actual no nos van a alcanzar, por eso yo asistiré a las sesiones a contarles para qué es que nos alcanzan esos recursos, y que ojalá realmente nos comprometamos con hacer una reforma tributaria en donde el fin sea la educación. Si no, vamos a seguir perpetuando la inequidad, seguramente no habrá paz si no hay educación, y por supuesto no nos podremos quejar cuando vengan los resultados de las pruebas PISA, en donde nuevamente estaremos abajo. Todos los países de América Latina, salvo Perú, nos superan, y buena parte de ellos comenzaron con su jornada única hace años. Ministra, usted dice
en uno de los análisis que leí que el ejemplo de Chile, que lo logró hace 17 años, lo logró comenzando con igualar el número de horas de privados y públicos. Sí es, Julio. Una de las decisiones que tomó Chile hace 17 años en términos de educación, porque la doble jornada se dio en toda Latinoamérica. Fue un boom que hubo en los años 60 en donde dijeron, buena parte de nuestros niños están por fuera del colegio, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, hagamos doble jornada, es decir, reduzcamos las horas que van los niños al colegio, pero permitamos que más niños vayan al colegio. Eso se tradujo en la doble jornada en toda Latinoamérica. Los países que se están preocupando por la calidad de la educación han reversado esa medida que fue coyuntural, que fue transitoria, que de pronto en su momento sirvió, pero que hoy impacta la calidad, y pensaría que el pionero de eso es Chile. Por eso uno de los grandes expertos en este tema es Chile, y con los que nos vamos a encerrar durante 2 días para poder establecer cómo se hizo ese proceso, cómo fue la implementación. Eso requiere, Julio, más docentes, requiere almuerzo, requiere mejor infraestructura. Es decir, es una serie de elementos los que finalmente nos ponen a nosotros en la jornada única. Ahora, eso es una ley, lo que decía Alberto. Hay un consenso nacional sobre el tema de jornada única, pero además tenemos la Ley General de Educación de 1994, en donde dice Colombia debe ser jornada única. Es decir, además estamos incumpliendo la ley colombiana. Yo creo que no existe argumento para oponerse al tema, es decir, hay un consenso general sobre la importancia, la necesidad y la premura con la cual se debe hacer se debe tomar una decisión de esta naturaleza. Es tan importante que tiene que ser, por supuesto, el tema del día en la W, la necesidad de aplicar una jornada para los estudiantes e igualar las que en este momento están en condiciones de inferioridad. Le quiero preguntar respecto de todo ese esfuerzo que hay que hacer, si para pasar de doble jornada a una sola jornada, en términos generales, en relación con los profesores, no hay que tocar un costo mayor por cuenta de esa decisión. Sí, por supuesto, Alberto. Hoy los profesores, por ley en Colombia, las horas de formación, es decir, las horas que dictan son 22 horas semanales. Y eso es lo que dictan, y además dicte usted esas horas semanales, es decir, es bastante tiempo dentro de un salón de clase donde tienen que mantener la concentración de los niños. Esto implicaría la contratación de nuevos docentes. Los retos son grandísimos, Alberto. Esto implicaría almuerzos, por ejemplo, porque los niños no se van a quedar en el colegio si nosotros no damos una calidad de almuerzo. Es decir, los retos son grandes, los costos son altos, pero el beneficio es gigantesco para un país donde decide igualarse a través de la educación. Ministra, teniendo en cuenta los estudiantes que estudian en el área rural de Colombia, ¿cómo garantizarles la doble jornada teniendo en cuenta que la educación ahí es subcontratada a través de ONGs y de confesiones religiosas? La oficial no. La formación oficial en el área rural la dicta el Estado colombiano, no las ONGs, no las entidades religiosas. Incluso ahí tenemos un beneficio bastante grande, y es que buena parte de esos colegios no son utilizados para doble jornada, sino que la infraestructura en las zonas rurales o en buena parte de las zonas rurales del país solo se utiliza por la mañana. Es decir, es uno de los sitios donde lo podemos implementar mejor, y en donde en un país que va a punto de firmar un proceso de paz, pues las zonas rurales se tienen que convertir en territorio de paz. 2.400.000 niños en zonas rurales de Colombia solo utilizan la infraestructura por la mañana. Pues, ministra, ese es nuestro tema del día. ¿Qué dicen los padres de familia? ¿Qué dicen los profesores? Si nos quieren llamar los muchachos, si están de acuerdo con que la educación pública tenga una jornada como la de los privados, es decir, que alcance las 8 horas. Vamos a medir un poco la opinión de nuestros oyentes. Mucha suerte en sus 2 días de trabajo con estos profesionales precisamente que ya transitaron este camino y que nos sirvan para mejorar nuestra educación. Ha sido muy amable, ministra. Buena mañana. Julio, muchísimas gracias y estaré atenta al tema del día.
Sí, y vamos a llamar a esos expertos que están acá. Alberto, ¿usted almorzaba en el colegio? ¿Cómo era? En otros tiempos, ¿cómo era la cosa? Sí, señor. En una época almorzaba en el colegio cuando era San Bartolomé, porque yo también pasé por San Bartolomé, era con almuerzo. Después sí ya me volví externo. Pero, Alberto, a uno le permiten en algunos colegios, en el San Bartolomé permitían salir a almorzar cerca del colegio, no obligaban a almorzar en el colegio. No, en San Bartolomé había división de internos, es decir, personas que dormían en el colegio, había semi-internos, que eran los que almorzaban en el colegio, y había externos, que eran los que almorzaban por fuera del colegio. Ah, eso era lo máximo, Alberto. ¿Por qué no daba su vuelta por el Parque Nacional y esa vaina? Entonces uno almorzaba y volvía al colegio. Y le cerraban la puerta si llegaba tarde. Sí, pero acuérdense que por la quinta había un tubo, Alberto, un tubo de la luz por donde entrábamos. Sí, exactamente. Sí. Había un tubo. Pero había que dar una vuelta larga. Vuelta larga, sí, pero esas eran las diferencias con el padre Donaldo, Alberto, diferencias de fondo. Pero, Alberto, estaba usted en el colegio hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Sí, señor, en algunos casos sí. Hasta más. Sí. Sí. Y más porque a veces íbamos al Colombo a las clases de inglés porque no era un colegio bilingüe. Y más porque después vino el tema, Alberto, de la alfabetización, que era cómo los alumnos teníamos que alfabetizar a personas de bajos recursos en la noche. Sí. En fin, como usted dice, eran otros tiempos. Pero lo que quiere decir la ministra y significar es que educación pública de 7 a 12 del día, Alberto, no nos va a nivelar con lo que necesitamos. Vale plata por lo que ella dice, por el almuerzo, para comenzar el almuerzo, Alberto. Y porque habría que utilizar más profesores según y los profesores nos dijo, y esa parte para mí sí es nueva. Yo pensé que como en Chile se podía pasar de 2 jornadas a una sola sin más maestros.